Hola, soy Victoria y ustedes están en Soltera con Gatos, el podcast de libros para Buddy. Se logró, señores, estoy grabando hoy jueves 21 de diciembre para que el episodio salga el día que ustedes van a escuchar, viernes 22 a las 6:55 de la mañana. Espero que se animen a escuchar el podcast y este es el episodio de Navidad. Vamos a hablar un poco yo les voy a contar más bien de mis recuerdos de Navidad cuando era más pequeña, pero también como ya se está haciendo un tanto recurrente, les voy a contar cómo ha ido mi semana. Y desde que empezó diciembre, yo dije la semana de que es Navidad, o sea, voy a evitar salir, excepto que sean casos pues muy extremos, pero yo no voy a salir porque el tráfico, yo vivo en un distrito que aunque es bastante tranquilo, es muy lejano y el tráfico es una locura. La Javier Prado es tierra de nadie. Resulta que voy a salir 3 veces en la noche esta semana. Les cuento, el martes 19, mi amiga Lali me invitó a la van premier de Aquaman. Y yo no me acordaba mucho de la peli, o sea, yo la vi en el cine, me acuerdo que era en la tarde, lo vi creo con una amiga, no estoy segura. Y obviamente yo fui a ver a Momoa, ¿no? Porque, o sea, era el único motivo por el cual yo me iba a soplar una película y era Momoa. Y cuando ya Lali me invita para ver este Aquaman segunda parte, que ni siquiera sabía que la iban a estrenar, mi emoción también pues escaló. Y debo decirles que, como lo comenté en una story, la peli no es que sea mala, la verdad que fue de regular a mejor en lo que iba de la historia, pero sí siento que estaba desordenada, porque empieza un conflicto y yo no entendía qué pasaba. Y creo que esto, no sé si viene de la película anterior o está obviamente basado en la parte de un cómic, pero sí sentí que hubo momentos en que yo estaba muy confundida de qué estaba pasando. Ya luego casi a la mitad explican qué es lo que ocurre y entonces ya haces el uno más uno, ¿no? La película es entretenida, tiene mucha acción, muchísima acción. O sea, si les gusta pelis con harta acción, muchos efectos especiales, vayan a ver Aquaman. Y bueno, Momoa es la opción también para verlo, ¿no? O sea, tampoco nos vamos a negar porque realmente me emocioné por esa, por esa invitación. Gracias Lali por invitarme y a Warner que le invitó a ella y ella me invitó a mí. Y después de eso, al día siguiente, o sea, ayer, que fue, hoy es jueves, el miércoles, encontré una amiga, Pilar, y bueno, era un cumpleaños, así es que fuimos a cenar a un restaurante de comida coreana. Y rico, o sea, ya había comido comida coreana con otra amiga, como que mes de agosto, en Casa Corea. No estuvo mal, pero esta me pareció mucho mejor. Airbang, creo que se llama. Está por las Orquídeas con Javier Prado, donde está el Dunkin' Donuts a media cuadra. Muy bueno, la verdad, a mí me gustó bastante. Para quien ha comido comida coreana, como mi amiga Perlita, que no escucha este podcast, probablemente le va a encontrar algún tema a la comida, porque ella ya tiene cómo comparar. Pero en mi caso, pues, lo comparo es más con mi sopita Jinomin, entonces creo que estuvo bastante bueno. Y cuando ustedes escuchen el podcast, que va a ser en la mañana, o bueno, ya cuando lo escuchen, mi amigo Gianfranco me ha invitado a su podcast porque va a hacer un cierre y yo estoy súper emocionada. Así es que me voy a ir hasta Miraflores a este estudio de grabación donde él tiene el podcast. Así es que me voy a recorrer Lima. Y saben que yo he querido regresarme en taxi, pero los taxis están carísimos, carísimos, carísimos. De Larcomar hacia mi casa era casi 50 soles. Dije, no voy al aeropuerto, señores. Y desde la Javier Prado, en la parte de San Isidro, hasta mi casa, casi 30. O sea, no, amigos. Me subo al corredor. Bienvenido sea el uso
del corredor, así que fresh con eso. Y eso, esa ha sido mi semana. Ha sido una semana con mejor ánimo que la anterior. La verdad que hasta la semana pasada me sentía así media extraña, pero esta semana ha ido mucho, mucho mejor. Y creo que siempre ayuda, como les comenté, el ver a sus amigos. El jueves al pasado, justo hace una semana, que vi a un grupo de amigos en una cata de vino y chocolates. Y al día siguiente vi a mis amigas de cuando yo estudié marketing. Entonces, encontrar a tus amigos, conversar con ellos, siempre te inyectan alegría. Igual que esta semana, ¿no? Ver a Lali, conversar con ella, luego ayer con Pilar, con Rachel y dos amigas más que conocí ahí. Siempre la gente buena onda te inyecta energía. Y en fin, así que ha estado una semana buena y les voy a contar un poco sobre las navidades de las personas mayores de 40 y tantos. Porque no es lo mismo la Navidad para muchas personas en diferentes etapas de su vida y en diferentes edades y sobre todo de los años que han nacido. Quiero hacer obviamente una aclaración. Yo nací en el año 77, entonces cuando he sido niña era ochentas y adolescentes pues en noventas, ¿no? Entonces, en los ochentas en el Perú, pues la situación estaba bastante crítica, no solamente el tema de la inseguridad, porque ya estaba el tema del terrorismo, sino porque había pocas opciones para comprar, para tener en casa. Debo decir que las navidades siempre la hemos pasado los cuatro, o sea, mi papá, mi mamá, mi hermana menor y yo. No hemos sido navidades de familias grandes, aun cuando mi mamá tenía varios hermanos, mi papá tiene otro hermano, pero nosotros siempre la hemos pasado los cuatro, o sea, para mí mi familia nuclear siempre ha sido el eje, lo más importante, no ha habido más en ese aspecto, así es que yo siento que mi familia, mis navidades, mis recuerdos de niña, siempre son mi papá, mi mamá y mi hermana. En- y obviamente no había la cantidad de productos que hay ahora. O sea, el consumismo como tal en esa época no era tanto. Obviamente dependía mucho del factor económico. Nosotros éramos clase media, entonces vivíamos en barrios altos, así que no es que también tuviéramos un montón de dinero. Mi papá era el que sostenía la casa, económicamente hablando. Mi madre siempre ha sido ama de casa, pero ella era la que hacía la magia con el dinero y tener pues todo arreglado y cómo es el trabajo de un ama de casa, que de por cierto es harto laborioso, es súper complejo y nada remunerado. O sea, las amas de casa, las que están al 100% dedicadas, tienen que pensar primero qué van a comprar, qué van a cocinar, cómo hacer para que el dinero les dure la semana o dependiendo cómo sea el ingreso. O sea, la verdad que ser ama de casa no es cosa fácil, amigos, ¿ah? Y yo lo he valorado mucho con mi mamá. Entonces, nuestras navidades las pasábamos los cuatro y obviamente también conocíamos a Papá Noel, ¿no? Era el personaje imaginario. Y por muchos años, para esto también tengo que hacer otra aclaración. Yo he sido una niñita muy de casa, o sea, yo no salía ni a la ventana. Vivía en un edificio en el tercer piso, así que menos todavía. Más bien mi hermana sí, de más chica salía en el sentido de que ella se iba a jugar fútbol porque siempre le gustó el deporte. Yo no, yo era la clásica niñita con vestido que jugaba con sus muñecas. O sea, absolutamente bien monse. Más bien mi hermana, no, ella nunca le gustó las muñecas, nunca le gustó jugar, ella, o sea, a las muñecas, ¿no? A ella le gustaba más el fútbol. Entonces creíamos en Papá Noel. Hasta que una prima que la verdad la detesto,
me dijo, ay, Papá Noel no existe, me rompió el corazón, te odio por eso. Y nuestra Navidades era más, mi papá siempre, mi papá era, bueno, mi papito era un hombre serio. Y para esto, mi papá medía 1,85 m, grandote mi papá, serio. O sea, tú lo veías y los amigos de mi hermana le decían Robocop, que era de una serie que daban en Canal 5 hace 1000 años. Y mi papá, pues no era muy sonriente que digamos, aunque ya cuando entraba en confianza, él era muy amable él. Pero si tú lo veías en la calle, mi papá era un hombre muy, muy serio. Entonces, en cambio en la casa, y sobre todo en esas fechas, sobre todo el día el 24, él era casi un bufón, porque más bien para mi mamá eran días tristes, porque sus hermanos pues tenían una vida un tanto disipada y ella siempre estaba preocupada por qué estarían, dónde estarían, cómo pasarían la noche, porque no es una noche cualquiera. Aun cuando no seas creyente, en mi caso yo ya no soy creyente, pero no es una noche X, o sea, no es, yo siento que igual es una noche especial, especial, seas o no seas católico. Creo que no debería ser una noche que uno debería pasarla solo, me parece. Entonces, era ese día en que mi papá pues estaba, era una sonaja mi papá para hacer reír a mi mamá, porque obviamente tal vez mi hermana ni yo no nos dábamos cuenta, pero él sí la veía pues preocupada, un poco más tristona, y aunque ella también hacía pues esfuerzo para que nosotros no nos diéramos cuenta, imagino que sí, ¿no? Y yo recuerdo mucho eso, ¿no? Mi papá haciendo alaraca todo el rato y, y era por eso, ¿no? Esas cosas que hace el amor. Y, y esas eran nuestras navidades. Al, obviamente nosotras hacíamos todo el esfuerzo para mantenernos despiertas hasta las 12 que iba a llegar Papá Noel. Y, pero ya como que a las 11 decía, ya tienen que irse, tienen que echarse y dormir para que él pueda llegar, ¿no? Entonces hacían el ruido de tocar la puerta y todo. Entonces, claro, como niño tú estás pendiente, pero igual a veces el sueño vence un poco, ¿no? Y si nos apagan las luces, entonces supuestamente entraba Papá Noel, entonces sí nos entregaban los regalos. Yo tengo ese recuerdo, ¿no? De que nos dejaban muñecas, ¿no? Porque en mi caso, todos los años lo que yo pedía o lo que ellos me compraban eran muñecas, muñecas, porque tenía no cantidades industriales de muñecas, pero yo he tenido varias muñecas porque a mí me gustaba jugar con muñecas, ¿no? Más bien, yo siempre pedí una Barbie, porque ya había Barbies en esa época, señores. Pero a mi mamá no le gustaba la Barbie. Decía que era una muñeca fea, una gringa flaca y fea. Entonces, como a ella no le gustaba, no nos compraban Barbie. Hasta que ya un año, creo que cuando cumplí 15, porque yo he recibido muñecas hasta los 15, mi papá me compró no, esa ya fue mi segunda Barbie. Creo que cuando tenía 12 o 13 años ya yo pedí realmente que quería una Barbie y me compraron una que era la Barbie de día y de noche. Y saben qué, me emocionó mucho porque cuando Margot, no me acuerdo el apellido de la actriz que hace de Barbie, ella tiene varios avant premier en Japón, en varios lados del mundo. Y en uno porque ella toda la vestimenta eran de los trajes de Barbie. Y uno de ellos era que era era un sombrero blanco con, em, bueno, era crema con una cinta rosada y una chaqueta. Y cuando vi dije, es el traje que tenía mi muñeca. Acá se tradujo como la Barbie de día y noche, porque ese trajecito en la noche en la falda se quedaba y se volvía una blusa como que de brillos, porque se supone que de día chambeaba así de oficina y de noche ya pues iba a bailar, ¿no? Eh, y ¿verdad? Cuando vi eso este año dije, qué chévere para las cuarentonas que tuvimos esa muñeca. Yo me emocioné harto. Luego, a los 15 también, me dieron una Barbie que era de la Barbie primavera,
si mal no recuerdo. Tuve hasta la casa, pero no la enorme, sino mi papá me compró que era como la parte delante de la puerta y tenía una bañera. Sí, yo he sido muy niña para esas cosas, he sido muy inocentona. Yo era de las que jugaba con muñecas. Así es, señores. Yo he sido de ese tipo de ser humano que le gustaba jugar muñecas. Ahí está, simple. Más bien mi hermana era más de pelotas, de jugar, de fútbol y N cosas. Entonces, eso era nuestra Navidad. En esa época sí cenábamos, pero nosotras cenábamos temprano, tipo 8 de la noche más o menos, que era la cena característica. Más bien a mi papá nunca le gustó el pavo. O sea, a él no le gustaba, a mi mamá tampoco. Entonces, cuando estuvo vivo mi papá, nunca hicimos pavo. Más bien era chancho en su mayoría, o pollo, pero no había pavo. La vez que hicimos pavo, más bien fue cuando él ya no estaba, y Elizabeth y yo quisimos hacer el pavo, y me acuerdo que yo hice el pavo. Había un recetario del comercio, y deshuesé el pavo. Estuve todo el día en la cocina, pero hice mi pavo chuceado, porque le quité hasta te enseñaban a quitar los huesos. Terminé, pero así, muerta y cansada. Pero hice mi pavo en Navidad. Creo que lo hice una vez en la vida, ya no volví con el cuento. Y luego era un poco eso de eran dulces, muy poquitos, la verdad. O sea, yo era una niña gordita, pero no, o sea, en mi casa, por ejemplo, nunca hemos consumido mucha Coca-Cola. Era como que si había, ¿no? O sea, no es que todos los días consumíamos Coca-Cola, tampoco. Recuerdo que a mi papá ya le daban pues las canastas navideñas. Le daban, normalmente eran como baldes de plástico. Y sí me gustaban porque en esas canastas les daban o sea, dulces que no era lo que normalmente se compraban, ¿no? Chocolatitos, o esos chocolates un poco más finos, que no era el de encontrarse en la bodega, y también en mi casa no se consumía mucho de esos dulces, porque mi mamá decía que no, porque que por los dientes, que no sé qué. Entonces, sí estábamos muy restringidas nosotras en ese consumo de demasiada chatarra, y eso era más o menos nuestras fiestas navideñas. Y era, la verdad que yo puedo decir que te dio navidades bonitas. No teníamos abundancia en cosas, pero teníamos abundancia de cariño. Y si tuviese que regresar a pasar nuevamente las navidades con mi papá, mi mamá y mi hermana, no lo dudaría, pero ni medio segundo. Hemos pasado navidades en todos los aspectos, tranquilas, bonitas. Yo no recuerdo una Navidad triste, no recuerdo, o sea, no está en mi memoria. Y creo que soy una mujer afortunada de haber tenido una niñez bonita, tranquila, llena de amor, llena de cariño. Y es algo de que le agradezco mucho a mis padres, porque ellos han sido más papás, en el sentido que nos cuidaban mucho, nos protegían un montón, y nos intentaron dar dentro de sus propias limitaciones lo mejor que ellos podían. Así es que nosotras sabíamos porque obviamente ellas nos enseñaron que había cosas que no podíamos tener, pero que teníamos que valorar lo que teníamos en casa. Entonces, creo que eso ha sido una de las mejores lecciones que me han dado mi familia, mi papá y mi mamá. Y, y eso, o sea, para mí la Navidad no es una fiesta hasta la madrugada tomando alcohol y comiendo en exceso. No, para mí la Navidad siempre ha sido mi papá, mi mamá, cenar temprano, llega a las 12, cuando éramos niñas, pues los regalos que nos tocaba, abrazarnos y irnos a dormir, y al día siguiente, tal vez ver una película. Bueno, recuerden que en esa época no había cable, así que se veía lo que había en los canales de televisión abierta, y pasar en casa.
También mis papás no es que fueran muy aventureros. Les recuerdo también que era una época muy compleja. Salir era complicado. Yo vivía en esa época en Barrios Altos, entonces, nah. Y a mis papás tampoco les gustaba salir mucho en Navidad para que te digan feliz Navidad. Por lo mismo de que mucha gente usaba estas fechas como escape de fiesta como tal y te terminaba no siempre bien, con mucho alcohol y no es algo que mi familia, digo mis papás, estuviese muy de acuerdo, ¿no? Entonces, sí creo que cuando era yo mucha más chica íbamos a las casas de mis tíos maternos. Yo tengo muy poquito recuerdo de eso, pero tengo más recuerdos de estar en casa con mis papás. Pero si íbamos era el 25 y en la tarde y un ratito. O sea, hay cosas que obviamente ya con el tiempo nos va olvidando, pero lo que yo más atesoro y creo que mi hermana también son esas navidades bonitas. Por ejemplo, ahora que mi hermana vive fuera, ella lo que más quiere, por ejemplo, es comer panetón. Y ella vino en abril de este año, del 2023. Y siempre ha habido panetón, ahora ya hay más seguido encontrar panetón. Hace algunos años solo encontrabas en diciembre y a veces en julio. Pero panetón normalmente es un producto que siempre encuentras. Pero esta vez que vino, no encontramos panetón por ningún lado. O sea, encontramos chocotón, estos dulces que no es el panetón el clásico, ¿no? Ella quería el de las pasas y las frutas, pero, ¿verdad? No lo logramos encontrar. Aunque también vino en un mes, abril fue un mes muy caluroso, entonces como que tampoco provocaba comer panetón. Pero eso sí, eso fue un detalle. Más bien, por ejemplo, mi cuñada no es de panetón, pero sí, sí comen pavo, pero ellas comen pavo en Acción de Gracias. No sé qué exactamente van a hacer ellas para su cena navideña, pero acá, por ejemplo, esta Navidad igual la vamos a pasar mi madre y yo, y igual tomaremos una noche temprano, como lo hacemos todas las noches. Y lo más probable es que ya me anime yo a ver una película. Quiero decirle a mi mamá para ver, ¿cómo se? Creo que es, en español es Realmente Amor, creo que es Love Actuality o Actually Love, no sé cuál de las dos formas se dice, que es una película que le dan estando en Prime. Ay, me encanta esa película. Ay, me fascina, la puedo ver y siempre, más bien la última vez que la vi no lloré, pero siempre que la veo lloro en dos momentos porque me emociona mucho. Para los que no han visto esa película, es inglesa y son varios casos que se van uniendo porque como que todos van a tener relación uno con otro, ¿no? Está el esposo que ha muerto, ha enviudado y obviamente extraña a su esposa y cuida al hijo de ella, o sea, él es el padrazo del niño, pero el niño está muy triste, pero además se ha enamorado de una niña del colegio y la niña pues obviamente ni lo mira. Luego hay un chico que dice que no encuentra novia en Inglaterra y que se tiene que ir a Estados Unidos a conseguir novia. Y luego hay una pareja de chicos que se conocen porque son estos actores secundarios de películas porno. Esa parte son muy graciosas. El actor es el que hace de El Hobbit, porque hay muchos actores conocidos. Está eh, Keira Knight, está... uy, ¿por qué soy tan mala con los nombres? Em, Luego, Liam Neeson es el papá, claro, el papá viudo. Luego hay un cantante que también es un gran actor, yo lo he visto en otras películas, es un cantante de música de rock, así como que de los 60s y que ha sacado un jingle navideño. Y luego está el tipo que trabaja en una revista y tiene a su esposa, pero la secretaria le está haciendo ojos y él está pues que como que se siente obviamente atraído por esa chiquilla. Pasan cosas bien intensas, tiene mucho el humor negro británico y sí, siempre hay dos momentos en que yo lloraba. Yo he visto esa película hace un par de semanas y me sorprendió no haber llorado. Seguro ya he pasado esas etapas. Y en fin, esa es mi recuento navideño.
Me encanta la Navidad, siempre lo voy a decir. Y espero que ustedes tengan una Navidad bonita. De verdad que al final lo que uno recuerda más es el momento, más que el regalo. Hemos conversado un montón, claro, les he contado lo de la Barbie, pero lo que yo más añoro eh, son esas medianoches esperando al Papá Noel, toda esa algarabía, toda esa mística con mis papás, con mi hermana, y creo que eso es algo que se crea, son momentos que uno crea. Ahora, bueno, cuando teníamos a Puka, que era mi perrita, era más bien estar pendiente de la pobre que la pasaba muy mal con los cohetones. Y ahora que ya regresamos a la total presencialidad, pues los cohetones también siguen como si nada. Y los gatos, pues que se asustan. Así que si ustedes, podcasteros oyentes, prenden cohetones o los usan, amigos, en serio no lo hagan. La diversión es de ustedes, solo de ustedes. Pero hay niños que la pasan mal, hay gente enferma que la pasa mal, hay animales que la pasan mal, la cantidad de animales que se pierden porque obviamente entran en shock por el ruido que sienten y salen disparados, animales perdidos, animales atropellados. Es horrible, para mucha gente la pasa súper mal, solo porque hay algunos que les encanta prender el coso este y yo no le encuentro la diversión. Y es carísimo. Los cohetones y estas vainas son re caras, amigos. Si les sobra la plata, dónenla. Vayan a las chicas de Mish que están todo el rato rescatando gatitos. Le dan esa plata y ya van a poder gastarla súper bien. Así es que dejen de consumir cohetones y todas estas tonterías y agarren ese dinero y dónenlo. Si no quieren hacer nada con él, dónenlo. Están las Mish, están los gatos de Kennedy, también hay un tema, hay albergues de perros, o sea, háganlo en serio, su dinero va a llegar mejor. Y eso, esta fue este corto episodio, pensé que iba a ser más cortito, ya voy casi media hora. Gracias por estar aquí, les deseo una feliz Navidad. Hoy no les he recomendado ningún libro porque esto ha sido más les voy a contar cómo ha sido mi Navidad. Y ya en el próximo episodio les voy a contar un poquito sobre cuáles van a ser mis metas lectoras y tal vez algunas metas personales que pueda compartir con ustedes, porque hay algunas que uno se las guarda, y el Vision Board y todas esas cosas que he estado escuchando mucho. Vamos a hacer un episodio de esos para el viernes 29 y eternamente agradecida de que estén escuchando a esta voz nasal. No saben lo feliz que me hacen. Así es que gracias por estar aquí, por escuchar el podcast y nos vemos el próximo viernes. Disfruten de su Navidad, crean o no, hagan que sea una noche especial y sobre todo si saben de alguien que la va a pasar solo o sola o que no está en un buen momento, invítenla a su casa o pásenla con ella. O si no pueden hacer eso, por lo menos horas antes, háganla sentir bien o háganlo sentir bien. Y si saben de alguien que revienta cohetones, secuéstrenlo. En serio, nadie lo va a extrañar. Unas horas bien amarradito y el resto vamos a pasar una mejor Navidad. Por uno así amarrado, secuestrado, no se preocupen, nadie lo va a preguntar por ellos. Listo, que tengan una feliz Navidad. Nos vemos el próximo viernes y gracias nuevamente por estar aquí. Nos vemos pronto. Chao, chao.